Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Vamos a presentar hoy este trabajo con Andrés y con Belén Ventivegna sobre cómo coordinar las políticas de innovación e internacionalización productiva. Este es un trabajo que hicimos a pedido del BID y que lo que intenta propone cómo pensar e implementar dos áreas políticas en dos áreas de política que típicamente están aisladas, separadas, como son, por un lado, la innovación y por otro lado, lo que llamamos la política de internacionalización productiva, que incluye tanto promoción de exportaciones como atracción de inversiones. La presentación va a tener tres partes y como somos tres coautores, cada uno va a presentar una parte. La primera parte vamos a ver la vinculación teórica que tienen estos conceptos, tanto de innovación, exportación e inversión extranjera directa. Lo vamos a ver su vinculación teórica tanto desde el punto de vista de la actividad de la firma como desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Después vamos a ver, Belén va a pasar y va a presentar casos internacionales que estudiamos, que eso aprendimos un montón, está bueno, que hacen otros países. Y después, tomando en cuenta el análisis conceptual de cómo estas políticas podrían y deberían estar coordinadas y los casos, las experiencias internacionales, Andrés va a transmitirles las recomendaciones que tenemos nosotros o las que pudimos pensar para llevar esto a la política pública. Entonces, bueno, arranco yo con la primera parte. ¿Qué vínculos teóricos existen entre innovación, exportación y ED? Típicamente, quizás en una forma naturalmente como se piensa, es más una vinculación que va desde la innovación a, bueno, en este caso, en este slide, exportaciones, ¿no? Típicamente, por ejemplo, Vernon planteó en el ciclo de teoría del ciclo de producto esto: empresa innova y después como resultado de eso termina exportando. Más generalmente, si ustedes piensan en teoría de la innovación, determinantes de innovación son X, las empresas innovan, al innovar se vuelven más eficientes, más productivas, más capacidad por X motivo de exportar. También se puede pensar que hay un link indirecto que va de la innovación a la exportación, quizás más que nada en el mainstream. Por un lado tenemos, es muy fácil el link entre innovación y productividad. Tenemos Ericsson y Pay, que sería un clásico, empresas que innovan se vuelven más productivas. Y por otro lado, de toda la teoría de comercio que hace mucho hincapié en la conexión entre productividad y exportación. Entonces, si conectamos estas dos partes, es natural también, desde el mainstream, conectar actividad innovadora con un resultado exportador. Pero, sin embargo, también la causalidad va para el otro lado. Entonces, también se destaca la simultaneidad de estas dos actividades a nivel de estas firmas y cómo shocks a la posibilidad de exportar afectan incentivos a innovar. Por ejemplo, tenemos el acceso a mercados. Atkinson y Bernstein, Lileva Treffler, Paula Bustos han escrito papers y provisto de evidencia empírica de, ante rebajas en los aranceles que cobran los países de destino, da incentivo, o integración regional, da incentivo, eso da un mejor acceso al mercado y eso da incentivos a la empresa a innovar al tener una escala de demanda de sus productos más grandes. En mi propio trabajo con Artopoulos y Friel sobre emergencia de sectores exportadores y todo el trabajo que hice en general de determinantes de exportaciones, es central el conocimiento del mercado externo. Entonces también sería una causalidad para ese lado. Conocer el mercado externo, lo que sea que lo determine, da los incentivos a innovar en las cosas que haya que innovar, adaptación de producto, calidad, lo que sea, para llegar a ese mercado externo. Entonces, la causalidad va desde el determinante de exportación y qué es lo que hace exportar a los incentivos a innovar. El famoso paper de Atkin, Candelwal y otros sobre las alfombras de Egipto, que muchos de ustedes conocen, también va en la misma dirección. Esa causalidad de la capacidad de exportar afectando los incentivos a innovar. También hay una vinculación teórica, quizás un poco más tenue, entre innovación e inversión extranjera directa. Acá no hay tanto. Por un lado, quizás un entorno innovativo más fuerte ayuda a atraer inversión extranjera directa.
Belén va a contar el caso de Israel, cómo un poco se ve eso. Pero también al revés puede ser, ¿no? La actividad de IED, de inversión extranjera directa, la misma multinacional en su inversión extranjera directa puede generar derrames de conocimiento y que sean complementarios a esfuerzos de innovación de las firmas. O también motivar esfuerzos de innovación en empresas que se conviertan en proveedoras de esa multinacional. Entonces, como ven, teóricamente la conexión va en los dos sentidos. En estos tres ámbitos de política pública, que sería innovación, exportación y atracción de inversiones, se presentan fallas de mercado que justifican la inversión pública. Destacamos tres grandes fallas de mercado. Una es la construcción de información como un bien público. Entonces, cuando eso es importante, ahí los mercados fallan por el carácter público de la información. Por otro lado, en los derrames de conocimiento, la actividad en cualquiera de estos tres ámbitos a veces genera derrames de conocimiento, que la empresa que lo hace no internaliza, otra falla de mercado. Y tercero, asimetrías de información de crédito. Entonces, cada una de ellas es atacada en general por una o más agencias del Estado. En general hay agencias del Estado especializadas en atacar estas fallas de mercado en estos ámbitos. En el ámbito de la innovación, típicamente tiene una agencia de ciencia, tecnología e innovación. En el ámbito de la promoción de exportaciones, agencia de promoción de exportaciones. Lo mismo en promoción de inversiones. Estas dos últimas en Latinoamérica muchas veces están juntas. Y bueno, y aprovecho para que reconozcan estas siglas, que después van a ver siglas nomás. Y SNI, bueno, el Sistema Nacional de Información, de Innovación. Acá una breve paréntesis. Algunos de ustedes están familiarizados con la crítica de Mazzucato al enfoque de falla de mercado, porque dice, bueno, quizás no es una buena forma, una buena guía para priorizar políticas. Hay falla de mercado por todos lados y entonces no nos sirve para guiar la intervención de política. Y no necesariamente estamos de acuerdo con eso, pero creemos que no es incompatible con esto. Puede ser que a un nivel más grande, estratégico, la identificación de fallas de mercado no sea lo que guíe la definición de esas prioridades. Igual eso va a ser consistente, se puede siempre racionalizar con algunas fallas de mercado, eso siempre es fácil. Pero digo, no necesariamente va a guiar esas definiciones, de grandes definiciones de política, pero sí cuando vamos a la utilización de los instrumentos concretos que hacen la implementación de estas políticas más efectiva, ahí sí encontramos que este approach da mucha más capacidad de definir qué instrumento es el más efectivo para cada tipo de intervención. Entonces, déjenme acá repasar mínimamente, muy rápidamente, para cada una de estas fallas de mercado y cada uno de estos ámbitos de política, cómo se presenta esta falla de mercado y típicamente qué agencias de gobierno son las que las atacan. Entonces, en el tema de la construcción de información como bien público, en el ámbito de la innovación, básicamente esta falla de mercado es la que justifica todo el soporte a un sistema nacional de innovación. Es conocimiento que está por todos lados, que todo el tiempo es un bien público, que por eso se financia la ciencia básica desde el Estado. También universidades, las agencias, incluso organismos de transferencia como el INTA o el INTI en Argentina, que crean conocimiento e información pública que después diseminan, paquetes tecnológicos, soluciones tecnológicas. En el caso de exportaciones, también las agencias de exportaciones, las cancillerías hacen mucho de construcción de un bien público que es información de mercado. En el caso de la inversión extranjera directa, se construye un bien público que es el posicionamiento internacional de un país, es la información que el potencial inversor de otro país reconoce como, bueno, en Argentina están en estas condiciones para invertir. En el ámbito del derrame de conocimiento, quizás en el ámbito de la innovación es el caso clásico que justifica la intervención de una agencia que promueve la innovación, ¿no? La actividad innovativa genera externalidades que la empresa que innova no internaliza. Entonces justifica un apoyo público a esa actividad porque tiene un retorno social mayor al retorno privado. En el caso de exportaciones también podría haber externalidades cuando hay una intervención en términos de capacidades, ¿no? Capacitaciones, asistencia técnica. También podría ser esta una justificación. Y en el caso de la IED, también muchas veces la inversión extranjera directa genera derrames de conocimiento y también pueden ser tanto la Agencia de Promoción de Inversiones como la de Ciencia y Tecnología la que pueda subsidiar este proyecto por el mismo motivo, ¿no? Las externalidades. Por último, en el caso de las asimetrías de información en el mercado de crédito,
también se presentan en la innovación, en la exportación, en la IED. Y acá está menos claro quién es el que financia, quién es qué agencia del Estado interviene para resolver estas fallas de mercado en el mercado de crédito, que no es darle crédito a cualquiera, sino reconocer que hay un problema en el mercado de crédito y que justifica la intervención pública, pero ese crédito lo pueden dar desde una agencia de promoción de la innovación, como banca de desarrollo, banca pública, banca de fomento a la exportación, bueno, ¿no? en todos estos ámbitos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estos son como principios básicos de qué fallas de mercado justifican intervenciones en estos tres ámbitos: innovación, exportaciones y atracción de inversiones. El análisis lo hacemos, decimos, bueno, tomamos tres tipos de proyectos, ¿no? Y vemos en cada tipo de proyectos cómo esta falla de mercado se presenta en forma conjunta y sinérgica. Y entonces, no sinérgica, bueno, la solución es sinérgica. Entonces, ¿cómo si es necesario atacarlas conjuntamente porque tienen un resultado mayor a la suma de atacarlas individualmente? O podría ser que no sirve atacar una sola de las partes y hay que atacarlas conjuntamente. Pero si son distintas agencias las encargadas de resolver esa falla de mercado, hace falta la coordinación. Y esa es la base de todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a querer transmitir, que en el fondo el mensaje es: estas políticas tienen que estar coordinadas y tienen que pensarse en forma coordinada. Entonces, hay tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto de innovación tecnológica, el típico proyecto que financia una agencia de innovación, donde hay una novedad tecnológica que se piensa que la concreción de ese proyecto genera algo bueno, genera conocimiento que se derrama. Entonces queremos promoverlo. Otro es innovación para exportar. Para exportar también hay que hacer innovación. Mejorar la calidad del producto, adaptarlo a las condiciones de los mercados externos, armar una red de distribuidores, innovaciones de marketing. Todas estas son innovaciones, tan válidas como las otras. En la teoría de la innovación son reconocidas como innovaciones. En el manual de Oslo es reconocido como innovación, pero en la práctica en general no se tienen en cuenta. Y una agencia de innovación típicamente no financia este tipo de innovación. Y eso va a ser un punto central de lo que queremos decir también. En el caso de la IED, distinguimos dos como subtipos de proyectos. Hay un proyecto de atracción de una multinacional intensiva en inversión extranjera directa y otra es, quizás no es intensiva en I+D, pero genera desarrollo de proveedores y es algo que interesa. Entonces, en cada uno de estos, digamos, 4 tipos de proyectos, voy a pasar una filmina de cada uno y vamos a ver, se pueden presentar miles de combinaciones de fallas de mercado que requieren acción coordinada de quienes tratan de resolverlas desde la política pública, pero voy a concentrarnos en un ejemplo, quizás el más básico, para entender la necesidad de la política coordinada. Entonces voy uno por uno y después la voy a dejar a Belén. Entonces, primero, de nuevo, el típico proyecto de innovación tecnológica que financia una agencia quizás de innovación, donde quizás la justificación básica es que tiene un derrame de conocimiento. Entonces, por eso lo queremos subsidiar, ¿no? Por resolver esa externalidad. Pero es verdad que los retornos a esa innovación y ¿no? el retorno completo a esa innovación depende del acceso a mercados externos. Y ese acceso a mercados externos depende de que ese esfuerzo de llegada al mercado externo es complementario de esta provisión del bien público que podría dar, por ejemplo, una agencia de promoción de exportaciones. Y entonces, si este apoyo no está dado o esta información, que es un bien público y que desde el punto de vista de la empresa es muy costoso construir solo para sí, se financia esto, quizás se lleva a cabo la innovación, pero no tiene los resultados y el retorno social que podría tener y que esperaríamos. Y es solo combinado con la acción y con esta provisión de este bien público que va a tener esta innovación. Entonces, la necesidad de que muchas veces típicamente esto lo hace una agencia de promoción de exportaciones y esto lo hace una agencia de ciencia, tecnología e innovación. Y si no están coordinadas, estas dos cosas no se dan conjuntamente y el proyecto fracasa, no tiene el retorno que podría y debería tener. Segundo ejemplo, innovación para exportar. Acá podrían pensar en algo muy similar,
la complementariedad entre el bien público que puede proveer típicamente una agencia de promoción de exportaciones o una cancillería sobre conocimiento del mercado externo, con la externalidad de quizás proveer una capacitación o una asistencia técnica. Eso sería equivalente. Pero quizás en este caso queremos enfatizar no 1B con 2B, sino 1B con 3A, que es quizás la innovación que tiene que hacer la empresa para acceder al mercado externo, como les dije, quizás mejorar la calidad, adaptar el producto, hacer el cambio de embalaje, estrategia de comunicación. Todo eso requiere inversión, requiere plata, requiere financiamiento. Y ese financiamiento muchas veces no está. Mientras que quizás en el proyecto de innovación las mismas agencias de innovación proveen ese financiamiento, en este caso no hay agencias del Estado dedicadas a identificar proyectos de innovación para exportar y financiarlos cuando los necesitan. Este es un punto que hace mucho un par de trabajos que tiene Nano Mudler de la CEPAL con Alicia Froman, fue directora de ProChile durante muchos años, ¿no? Este problema. Pero bueno, acá ven la complementariedad de nuevo, ¿no? La agencia puede ayudar, proveyendo información, la agencia de exportaciones, pero si esa, de nuevo, ese atacar al mercado requiere financiamiento y hay falla de crédito, falla de mercado en el mercado de crédito, todo el proyecto falla. En el tercer caso de proyecto, que es el proyecto de IED de tipo 1, que es atracción de una multinacional intensiva en I+D, bueno, acá se da de nuevo el derrame de conocimiento que puede traer la multinacional, pero también con la acción de una agencia de promoción de la inversión que atraiga esa inversión. Sin eso no se concreta esto, no viene. Y eso es lo que, de nuevo, en el caso de Israel, por ejemplo, hace mucho una agencia, esa complementariedad se da. En el segundo caso, de desarrollo de proveedores, DIED, ¿no? Donde el interés del proyecto es el desarrollo de proveedores, bueno, quizás acá la falla de mercado es, por un lado, la IED tiene capacidad de derramar conocimiento y la queremos atraer y quizás hay un esfuerzo de atraerla con un subsidio, pero después el desarrollo de proveedores o con un régimen especial que algunos países tienen, con que los proveedores que se pueden insertar en esa cadena quizás requieren crédito y si falla el mercado de crédito y no hay políticas que ayuden en ese sentido, esa complementariedad no se da y entonces la venida de la multinacional no genera ese derrame de conocimiento. Así que bueno, estas son las, como un poco setear el marco teórico de cómo hay distintas fallas de mercado que se dan en forma combinada para distintos tipos de proyectos y que requieren la coordinación de políticas públicas de agencias o entes del Estado típicamente encargados de resolver estas fallas. Así que ahora le dejo a Belén. Hola, bueno, me da un poco de alergia al micrófono. Distintos países han avanzado con distintos tipos de esquemas de coordinación de estas políticas con variado grado de formalidad, alcance, ambición de las iniciativas. Nosotros relevamos tanto 5 casos internacionales y 3 del Cono Sur. Hicimos un relevamiento documental que complementamos con entrevistas a funcionarios de los organismos de estos países. Los casos internacionales fuera de la región que tomamos fueron los de Finlandia, el del País Vasco, Irlanda, Israel, Canadá, porque entendemos que estos ilustran la diversidad de mecanismos disponibles para coordinar estas políticas. El primer caso es el de Finlandia, en donde
la implementación de las políticas de innovación y de internalización productiva está concentrada en una sola agencia. Esta es Business Finland, creada en 2018 a partir de la fusión de dos agencias históricas de Finlandia, que son Tekes, que era la agencia de innovación, y Finpro, que estaba encargada de la promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. Business Finland depende de un ministerio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, por lo cual también hay una concentración de los lineamientos de política en un solo ministerio. Y estos, a su vez, forman parte de un arreglo institucional de coordinación horizontal no solamente con otros organismos, otras agencias que también proveen servicios a las empresas, sino también es un ámbito de coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora bien, para entender cómo se llegó a consolidar este esquema, es importante recordar que en los 2010, a partir de la crisis de Nokia, esto conmocionó no solamente al sector privado, sino también al sector público, que hizo una fuerte revisión de cómo estaba dando los apoyos para sus empresas. De hecho, el primer esfuerzo que hizo en este sentido es crear esta red, Team Finland, que es de 2012, pero rápidamente se dieron cuenta que esto había sido insuficiente. Esto generaba justamente un ámbito donde directivos de las distintas agencias podían juntarse, pero no lograban que esto se tradujera en interacciones específicas de política concreta. De esta manera resolvieron eventualmente fusionar estas dos agencias, Tekes y Finpro, cosa que tampoco resultó sencilla. Uno de los principales desafíos que nos transmitieron en las entrevistas era conciliar equipos de trabajo con perfiles muy diferentes. Por un lado, el científico técnico de la Agencia de Innovación y por el otro lado, técnicos más con habilidades blandas, técnicos comerciales, que tampoco veían mucho interés, no veían el posible beneficio de interactuar con la contraparte. De esta manera, o por este motivo, entonces también esta fusión requirió un replanteo de toda la organización, básicamente era generar una nueva organización. Implicaba una revisión de los programas, que ellos partían como de 70 programas, los consolidaron en 20, 30 y se hizo una revisión de la estrategia de cómo se abordaban. Entonces, ya no eran solamente instrumentos de promoción de exportaciones o de financiamiento de la innovación, sino que ahora iban a ser programas temáticos en donde se iba a customizar la cartera de instrumentos de acuerdo con objetivos específicos sectoriales o temáticos, sea biotecnología, movilidad, etcétera, pero una cartera customizada que iba a estar direccionada no a cualquier empresa, sino a empresas innovadoras y con potencial de inserción internacional. A partir de estos esfuerzos y también incluso inicialmente como una cosa básica como juntar los equipos de trabajo, se potenciaron las interacciones entre estos equipos y eventualmente mejoró la sinergia. Y esto fue reforzado con la construcción de también un sistema de gestión de la información, un CRM compartido, que es el Casbu CRM, que este sí es compartido con el resto de la red, que les permite... Sí. CRM es un Customer Relation Management, la relación con los clientes, empresas. Customer Relation Manager, sí, por el micrófono. Bien. Esto les permite entonces de una manera muy fácil y práctica transmitir toda la información que cada profesional genera a partir de la interacción con las empresas. Entonces, de repente, si un técnico de otro programa necesita una información que se ha generado de la interacción de la empresa con otro programa, bueno, eso lo puede encontrar en el sistema. También sirve para derivación de casos. Si una empresa muestra interés en otro programa, bueno, eso puede ser transmitido aparte, por ese medio. Y también de la misma manera,
otro de los focos y que usa también esta base para comunicarse es la detección de oportunidades comerciales, digo, un trabajo fuerte con las oficinas comerciales y con las embajadas, como prestando mucha atención también a las capacidades de Finlandia y que en algún punto también determinan los proyectos temáticos. Bien, en segundo lugar tenemos al País Vasco. Acá, a diferencia de Finlandia, que estaba todo concentrado en una agencia, acá está dividido en dos. En primer lugar tenemos a la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial SPRI, que es una agencia histórica del País Vasco que tuvo un rol clave en la reconversión industrial de los 80s, a la que se le suma la Basque Trade and Investment de 2018, que a pesar de el nombre en realidad solamente es Agencia de Promoción de Exportaciones, dado que la unidad de inversión sigue a cargo de SPRI. Estas dependen del DEDESMA, del País Vasco, que vendría a ser una especie de ministro de Economía, del Ministerio de Economía del País Vasco, y a su vez forman parte de un arreglo también de especie de coordinación institucional, que es el Grupo SPRI, que es un holding de agencias que tiene al SPRI como primus inter pares, dado que este controla el capital accionario, entre otros, de la Basque Trade and Investment. Esta forma de organizarse, sumado también a otras características de este arreglo, como esto también desde compartir oficinas, estructuras de apoyo como jurídicos y sobre todo, por ejemplo, una política comunicacional común, generan un ambiente, un marco de trabajo que da lugar también a la cooperación, donde cada agencia también se siente parte de una unidad. Y esto, por supuesto, agiliza y facilita el desarrollo de instancias específicas de vinculación entre los equipos, porque digo que si bien estas políticas están separadas en dos agencias, pero hay una fuerte colaboración. Por ejemplo, las oficinas de Business Finland están a disposición de los proyectos de SPRI, entonces si de repente quieren hacer un evento de difusión tecnológica en México, trabajan junto con la Basque Trade para que eso se haga. De la misma manera, por ejemplo, si la Basque Trade quiere hacer una feria sobre algún tema de cambio climático donde necesite técnicos con un corte más científico, bueno, entonces puede disponer también de profesionales de SPRI que acompañen y refuercen, trabajan también para encontrar socios en el extranjero y también tienen sistematizado el cruce de información entre los, de las empresas que trabajan con los programas de las distintas agencias, de forma tal que por ejemplo, la Basque Trade puede encontrar a qué empresas puede ofrecerle sus servicios para invitarlas a participar, por ejemplo, de una feria. Tercer caso sería Irlanda, el cual también como SPRI son dos agencias, pero en este caso la división de funciones es bien diferente. Por un lado tenemos a AIDA Ireland con el mandato de atracción de inversiones y por el otro lado tenemos a Enterprise Ireland con el mandato de promoción de exportaciones. Ahora, estas son dos agencias hermanas que ambas comparten también el mandato de innovación, donde justamente esa política de innovación está integrada con la política de inserción internacional. Entonces, ¿qué sería una agencia de atracción de inversiones que hace innovación también? Bueno, por un lado focaliza en sectores específicos, en general intensivos en innovación y desarrollo. Por ejemplo, equipamiento médico, farmacia, manufactura avanzada, entre otros. Después, la mayor parte del presupuesto de la agencia pasa por préstamos y subsidios a la innovación y desarrollo para justamente poder atraer estas empresas que están queriendo innovar, bueno, para que esa innovación la puedan hacer en Irlanda.
Por el otro lado, Enterprise Island lo que hace es proveer el abanico de instrumentos que una empresa irlandesa, necesita para desarrollarse, y ese desarrollo pasa por innovar y pasa por insertarse en mercados externos. Hay una tercera agencia que antes también dependía del DETE y ahora ya creo que es Ministerio de Industria, que es la Science Foundation Ireland, me parece, algo así, que sí se dedica más a la parte de incentivar la investigación básica. Esta parte de innovación es bien orientada al mercado, pero sí coordinan con esta tercera agencia cuando necesitan justamente hacer una articulación un poco más profunda con el sistema científico. Estas agencias son agencias hermanas, dependen de un solo ministerio y con él entonces también hacen una coordinación horizontal donde coordinan la planificación, los objetivos estratégicos, la planificación presupuestaria, alinean objetivos sobre todo cuando comparten sectores, entonces una estrategia sectorial compartida, pero también comparten espacios en mesas de diálogo como la National Competitive Productivity Council, y también tienen programas comunes, como el Global Sourcing Program, que es básicamente un programa de soft landing. Pero básicamente estas dos agencias se juntan en diferentes instancias para el diálogo y también para proveer servicios a las empresas. En Israel, otra vez, el esquema es completamente diferente. Tenemos una división, sí, en dos agencias principales, que por un lado tenemos la Foreign Trade Administration y después la Israel Innovation Authority, donde la Foreign Trade Administration es la agencia de internacionalización que se encarga tanto de la promoción de exportaciones como de la atracción de inversión extranjera directa, y bueno, la otra es la agencia de innovación, pero estas, a contramano de lo que venía pasando, dependen de dos ministerios diferentes. Mientras la primera depende del Ministerio de Economía e Industria, la segunda depende del de Ciencia y Tecnología, algo que es relativamente reciente porque antes dependían de un mismo ministerio. Entonces hay una tendencia a la descentralización en contraposición con los casos anteriores. Ahora bien, nosotros entendemos que, ¿por qué funciona este caso si decimos que va contra manos anteriores? Bueno, nosotros pensamos que esto tiene que ver con el fuerte ecosistema innovador que tiene Israel, en donde la mayor parte de las empresas con las que están trabajando son empresas startups cuyo producto nace ya pensado para el mercado global y donde la Israel Innovation Authority mide en esos términos. Por otro lado, es un mercado también chico en donde no tienen demasiados problemas como de información y las agencias están como cercanas. Sumado a esto, podemos encontrar ciertas instancias como un poco más específicas, sobre todo teniendo en cuenta que la Israel Innovation Authority también tiene un área de colaboración internacional donde busca también atraer actividades de innovación y fondos del extranjero para que operen con las empresas israelíes, cuyos fondos muchas veces se buscan en conjunto con la Foreign Trade Administration. Bueno, y Canadá es un poco más difuso, pero básicamente de este caso lo que nos llamamos también es que de forma similar al de Israel, acá las funciones están por separado, estos son agencias unipropósito que dependen a su vez de departamentos diferentes. Pero sí, por ejemplo, encontramos que hay una institucionalidad particular en donde sí existen, por ejemplo, procedimientos
administrativos formales y estandarizados cada vez que quieren realizar proyectos entre distintos ministerios de forma común. También encontramos algunas instancias de cooperación específica en programas, no sé, por ejemplo, encontramos el CAN Export Innovation para validar tecnologías locales en conjunto en colaboración internacional. Los casos internacionales del Cono Sur, pasamos. Hemos relevado Argentina, Chile y Uruguay. La estructura de estos tres países es bastante similar. Por un lado tenemos una agencia de innovación y por el otro lado una agencia de internalización encargada de promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Ambas, en los tres casos, dependen de diferentes ministerios. En el caso de Argentina, en cuanto a instancias específicas de vinculación, hemos encontrado un caso puntual que se dio durante la pandemia, en donde la agencia I+D+ y la AICI colaboraron para armar una misión comercial. En Chile sí encontramos algunas instancias de cooperación, de vinculación específica un poco más fuertes. Digo, por un lado tenemos la participación AMBA en mesas sectoriales, como es la mesa de Transforma Alimentos. También tenemos participación cruzada en comités de evaluación. Por ejemplo, los técnicos de ProChile, que es la agencia de promoción de internacionalización, son invitados muchas veces a participar para la evaluación en programas, en proyectos que presentan empresas para participar en programas de Corfo. Tenemos el programa Go Global, que ProChile y Corfo ofrecen en conjunto, que es un programa de soft landing para las startups que son nutridas por Corfo, en donde las empresas, justamente las startups, primero trabajan con Corfo y después hay una derivación a trabajar con ProChile para la inserción internacional. Finalmente, y en el caso uruguayo, lo que encontramos es un caso particular, medio contraejemplo, que es el caso de Transforma Uruguay. Transforma Uruguay es algo que nosotros llamamos como Sistema como Nacional de Competitividad. Fue una iniciativa, creo que de 2017, si no me estoy equivocando, pero más o menos por esos años, en torno a armar un plan nacional de desarrollo y competitividad, un gabinete ministerial que coordinara políticamente esas acciones y una secretaría técnica operativa que lo operatizara. Ahora bien, esa iniciativa duró 2 años, básicamente hasta el cambio de gobierno, que terminó desarmando todo. Con lo cual no llegó mucho. Hasta ahí más o menos los casos. Nosotros esbozamos como un ordenamiento de acuerdo a 2 criterios. Si estos mecanismos de coordinación que vimos son como de alcance general, que acá estamos incluyendo sobre todo mecanismos, sobre todo formales de coordinación, que apuntan como a altos niveles de la estructura organizacional, que en general tiene algún tipo de carácter estructural, de organización estructural. Por el otro, de alcance específico, básicamente iniciativas que apuntan a objetivos un poco más puntuales, más acotados. Dentro de los esquemas de alcance general, encontramos primero los arreglos institucionales de carácter estructural, donde el primero sería como la fusión de agencias. Acá recordemos el caso paradigmático, es el caso de Finlandia con Business Finland, donde las como 3 funciones están concentradas en una sola agencia. Pero también podríamos incluir la integración de políticas que encontramos en Enterprise Ireland y AIDA Ireland. Por el otro, en segundo lugar, tenemos la centralización en un mismo ministerio, y esto lo observamos tanto en el caso de Finlandia, como en el País Vasco, como en el de Irlanda. Y en tercer lugar, ámbitos de interacción, consulta y toma de decisiones.
donde mencionamos arreglos formales de coordinación entre organismos, como serían Team Finland, que recordemos el organismo de coordinación institucional de distintas agencias, al igual que el grupo SPRI. Después tendríamos el sistema estratégico de competitividad, como sería el caso uruguayo de Transforma Uruguay, y mesas sectoriales también de articulación de distintos ministerios, pero en función de objetivos específicos sectoriales. Por otro lado, ya mecanismos que no requieren un cambio de estructura organizacional, pero sí son demandantes en cuanto a como el compromiso de en la participación, que tiene que ver con los mecanismos para el intercambio de información, como por ejemplo podría ser la participación cruzada en los directorios de distintas agencias por parte de funcionarios de las otras agencias, o la elaboración de sistemas de intercambio de información, como mencionamos con el sistema del CRM de Finlandia, que en principio son instrumentos que pueden sonar muy lindos y muy sencillos, pero en la práctica, cuando querés hacer que distintas organizaciones compartan toda esa información, uno se da cuenta que es bien demandante y difícil de implementar. Pero puede generar muchos derrames y facilitar el trabajo en conjunto. Bien. Esquemas de coordinación de alcance específico. Entre estos encontramos entonces, por ejemplo, los mecanismos sistemáticos de referencia, que podría ser de forma un poco más formal con las iniciativas horizontales de Canadá, pero también acá se podría sumar el intercambio sistemático de información que encontramos, por ejemplo, en las agencias del País Vasco, donde comparten información regularmente de las empresas que participan en sus programas. Coordinación de sectores priorizados, esto, por ejemplo, en términos de misiones comerciales, como hacen en el País Vasco, o como vimos con el caso de Argentina en el tiempo de la pandemia. También participación cruzada en comités de evaluación, como mencionamos en el caso de Chile, con miembros de ProChile que participan en evaluación de Corfo. Esto también podría incluir, aunque no tenemos ejemplos, la inclusión de agencias de innovación en la evaluación del otorgamiento de beneficios. Y finalmente, y esto sí que puede ser como lo más, no sé, ambicioso dentro de los instrumentos de este conjunto, son los programas conjuntos, donde ambas agencias coordinan actividades para prestar un servicio bien específico a las empresas, como son el Global Sourcing Program de Enterprise Ireland y IDA Ireland, y el Go Global, el programa de soft landing que manejan Chile pero Chile y Corfo. Bueno, brevemente, ¿dónde vamos desde acá? Para los que son familiares con esta literatura, ya tal vez sospechen de que hemos estudiado los sospechosos de siempre, valga la redundancia, porque en la literatura de desarrollo productivo, cuando uno habla de políticas, habla de Irlanda, Israel, Finlandia, País Vasco, ¿no? Entonces estamos haciendo cherry picking, ¿no? de gente que está muy arriba en ese ámbito. Pero bueno, el asunto es que esa maduración les ha llevado a establecer mecanismos de coordinación de distinto tipo. Como dijo Belén, no hay un único formato, pero quiero decir que aparentemente justamente, lo podría al revés, una larga experiencia en políticas de atracción de inversiones, desarrollo exportador e innovación, han llegado a la conclusión de que hay que coordinar. En nuestros países hemos hablado con todas las agencias y vos les hablas de coordinación y te dice gracias, no gracias, ¿no? Hay cero interés, va a decirlo así de modo directo, y hay hasta la sensación de que coordinar es perder el tiempo, ¿no? Básicamente, meterse en asuntos que no son los de uno. Estas no son las cosas que uno no puede escribir, pero transmite claramente. Y de hecho, el caso Go Global,
que con Juan Carlos estamos coordinando otra cosa que también lo estás estudiando, Corfo necesita ProChile porque no puede actuar en el exterior. Si no tuviera esa limitación, tampoco iría a ProChile. No es que cree que ProChile le adiciona algo de know-how o genera alguna sinergia. Es básicamente un problema de incapacidad de tener representación en el exterior. Bueno, y hablar de esto en Argentina tal vez es fácil, como no va a quedar nada, probablemente de agencias, vamos a empezar de scratch, ¿no? Y estos casos nos pueden servir para pensar. Ahora, si uno se pusiera, la pregunta fue, para esto nos encargó el BID del trabajo, bueno, ¿y ahora y qué hacemos con las agencias de acá? ¿No? Digamos, coordinamos, ¿por dónde arrancamos? Dado que el espacio de coordinación es cercano a cero y lo más ambicioso que mencionó Belén, que fue el Transforma Uruguay, murió con el ciclo político, ¿no? Lo cual es un ejemplo que conocemos todos los que estudiamos estos temas, sabemos que esos arreglos de alto nivel, donde pones a coordinar un montón de ministerios, muchas veces están atados al ciclo político y mueren o languidecen. Por ejemplo, en Argentina, no sé cuántos saben que existe algo que se llama GACTEC, un gabinete de ciencia y tecnología, fue creado en la época de Menem por Juan Carlos del Bello, y si uno lo googlea, sigue ahí, pero no se junta nunca. Podría ser un espacio parecido, ¿no? Entonces, bueno, sugeriríamos, si nos pusieran a nosotros el rol de advisor a un policy maker, sugeriríamos empezar por arreglos de carácter general, es decir, creemos o recreemos un consejo interministerial, creemos mesas o transversales o sectoriales, o más ambicioso, vamos a poner la Agencia de Ciencia y Tecnología en Argentina con la Agencia de Promoción del Comercio y las Inversiones en un mismo Ministerio de Desarrollo Productivo, cosa que sé que alguna vez se pensó, ¿no? Digamos que parte de esa agencia de innovación vaya a desarrollo productivo, para espanto de todo el mundo científico, ¿no? Vamos a decir también todo. La clientela también influye, ¿no? de estas agencias. Nos parece que eso estamos muy lejos de pensar en esto, dado que, primero, no hay convencimiento del abordaje conjunto. Realmente uno va a las agencias y habla con las agencias, con los responsables, y no la ven, como diría, ¿no? El presidente, no la ven. No, nosotros llegamos hasta acá, ¿no? De otros se ocupan los otros. Los ejemplos exitosos son muy escasos o nulos, y hay experiencias fallidas, visibles como Transforma Uruguay, de la cual en realidad, dicho esto también entre nosotros aquí, en general, las agencias no estuvieron muy contentas con eso y más bien pensaban, bueno, menos mal que se terminó eso, ¿no? Digamos, eso más o menos ese fue el mensaje. La coordinación aparte demanda fuertes capacidades, primero organizativas, pues si vamos a reorganizar, necesitamos por supuesto pensar, como dijo Belén, hay que pensar una nueva organización, no se trata de aglomerar dos o tres organizaciones que ya tienen su historia, su cultura, sus normas bajo un solo paraguas. Hay que cambiar la manera en que trabajan, la manera en que se relacionan, pero además hay que tener muchas capacidades políticas para que realmente eso incentive el trabajo conjunto. Yo diría que los que conocemos un poco, Juan Carlos conoce más que yo, pero los que conocemos un poco las agencias de promoción de exportación e inversiones, muchas veces, como dijo Belén, están bajo un mismo ámbito. Eso no significa que necesariamente el área de inversión colabore con la exportación. A veces son mundos aparte, aunque están adentro de una misma... Es decir, nada garantiza que poner esto bajo un mismo paraguas va a hacer que la gente trabaje en conjunto. Eso implica nuevos incentivos, nuevas maneras de interactuar, etcétera. Y políticas, ¿por qué? Porque necesitamos no solo ese incentivo, sino que después eso sea resiliente a un cambio de gobierno, que es lo que le pasó a Transforma Uruguay. Vino el cambio de gobierno y murió. O sea que eso no sirve de mucho. Es más, hasta el contrario, puede dar la sensación de que eso no servía para nada porque alguien lo cerró. Y alguien lo cerró no porque no servía para nada, tal vez lo cerró porque no tenía ganas, ¿no? No le gustaba políticamente o por lo que fuera. Y tampoco hay, en general, una cultura de cooperación ni incentivos para llevarla adelante en otros ámbitos en la región, ¿no? En general, no es que estamos diciendo algo que es propio de estas áreas así media perdidas del desarrollo productivo. Eso es un problema más general de la compartimentalización de nuestros países, de nuestros estados. Bueno, entonces, nos parece un poco más sensato empezar en una instancia bottom-up, ¿no? Decir, bueno, intentemos experiencias más puntuales, no tan ambiciosas en términos de capacidades o de reorganización, etcétera,
Y ahí volvemos a los proyectos que mencionó Juan Carlos, la tipología. Por ejemplo, en los proyectos de innovación tecnológica, una agencia de innovación puede derivar a las agencias de promoción del comercio, empresas con potencial exportador. Decirles, che, mire, nosotros estamos financiando a estos muchachos, ¿no? Y esta gente puede exportar si vos les das la última milla, ¿no? Porque tal vez tiene un producto, un proceso novedoso, muy interesante, pero no tiene idea de lo que pasa en los mercados externos, sus demandas, etcétera. O podría haber, alternativamente o complementariamente, por ejemplo, participación cruzada en los comités de evaluación, ¿no? Decir, bueno, en el comité de evaluación de subsidios a empresas innovadoras que da la Agencia de Innovación acá en Argentina, viene gente de la Agencia de Comercio Internacional. Esto es lo que en la práctica parece fácil de decir, como dijo Belén, pero es difícil de llevar adelante y en algunas entrevistas los miembros de las agencias locales dijeron, bueno, pues esto para mí es una pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Digamos, no tengo muchas ganas de ir ahí, porque encima de hacer mi trabajo, tengo que ir a hacer el trabajo, a colaborar en el trabajo de otro, ¿no? En fin, por lo cual aún esto también requiere como una voluntad política importante. En los proyectos de innovación para exportar, por ejemplo, la APE, la Agencia de Promoción de Exportaciones, podría generar un signaling a los bancos privados o de banca de fomento público o disponer de líneas de financiamiento propias para que las empresas, como dijo Juan Carlos, adaptar a los procesos, etcétera, las demandas de los mercados externos, puede ser demandante de fondos y podría haber esta señalización, pero también la APE, por ejemplo, podría buscar en las agencias de innovación o, por ejemplo, los institutos de extensión como el INTI, apoyo para ayudar a las empresas que tienen brechas tecnológicas. Cuando le hacen usualmente las empresas de producción y exportación hacen diagnóstico, ¿no? ¿Cuán lejos está una empresa de exportar? Y tal vez la empresa esta, la APE identifica que, aparte de que no conoce, por ejemplo, cómo se publicita el café en Bolivia, tal vez encuentra que hay un problema que requiere alguna mejora o alguna inversión en tecnología y puede entonces ir a referir a la empresa o hacer alguna iniciativa conjunta con una agencia de promoción de la innovación o con un instituto de extensionismo. Y en los proyectos de innovación atada a la inversión extranjera directa, por ejemplo, cuando vienen empresas multinacionales y van a desarrollar actividades intensivas bueno, ahí IED está mal, ¿no? Es I+D, debería decir, perdón. El proyecto intensivo es I+D, por ejemplo, no sé, mañana soñamos, viene Google y pone el centro como dijo Damián Reidel, vamos a hacer el hub de inteligencia artificial en Argentina. Entonces vamos a tener un laboratorio de inteligencia artificial acá. Tal vez esas empresas no necesitan financiamiento, pero si uno quiere que tal vez esas empresas tengan socios locales, universidades, etcétera, desarrollen proyectos conjuntos, puede la agencia de fomento a la ciencia y tecnología, por ejemplo, puede subsidiar a esos partners. Por ejemplo, en Israel, antes de todo esto, yo creo que ese programa no existe más, pero en un tiempo, lo que era antes de la Innovation, de la Israel Innovation Authority, se llamaba el Chief Scientist Office, la agencia de promoción de la innovación en Israel, y financiaba proyectos conjuntos entre multinacionales y startups israelíes, por ejemplo, en donde la multinacional ponía parte del financiamiento y ayudaba, daba apoyo, digamos, logístico, de know-how, etcétera. La startup israelí tenía la idea innovadora. Bueno, y había toda una serie de cómo compartir los royalties, si los proyectos eran exitosos, las patentes, porque todo eso obviamente después tiene mucho fine-tuning cuando uno quiere hacer estos proyectos más complejos. O, por ejemplo, si viene una multinacional, pongamos Toyota, y empieza a hacer autos eléctricos y necesita desarrollar nuevos proveedores de componentes eléctricos, podría haber un matching también entre la agencia que se encarga de atraer a Toyota o estimularla a hacer un escalamiento en la cadena hacia autos eléctricos con financiamiento a proveedores locales por parte de la banca privada o pública o por parte de la agencia de innovación. O sea que podría haber instancias en donde todas estas fallas de mercado que Juan Carlos mencionó, vinculadas al carácter público de la información o a las derrames de conocimiento o a las asimetrías en el mercado de crédito, podrían motivar, esto solo lo ponemos como ejemplos, ¿no? Como ejemplos de cosas que uno podría hacer puntuales, ¿no? Puntuales sin grandes reorganizaciones, pero aún así requieren algún tipo de incentivo o alineamiento de objetivos. Final.
¿cuáles son entonces nuestros mensajes? Primero, que estamos súper convencidos de que esto hay que pensarlo de forma conjunta. Mucho más en países, si países que tienen mucho más recursos que nosotros lo piensan de forma conjunta y tienen mucha más experiencia y tradición y consolidación, lo piensan conjunta, nosotros que tenemos mucho menos recursos, lo tenemos que pensar el doble. Es doblemente relevante pensarlo de manera conjunta. No tienes, porque muchas veces aparte son las mismas empresas que golpean una puerta y después necesitan golpear la otra. No, es decir, hay un ciclo de desarrollo empresarial que es mejor cubierto de una manera integral por políticas de apoyo. Los irlandeses tienen, no sé si sigue existiendo, pero en algún momento tenían el ministerio del cual dependen IDA Ireland y Enterprise Ireland, tenía todo una especie de tablero. Es decir, si vos sos una empresa A, de carácter A, tenés que ir a este lugar. Si sos una empresa B, tenés que ir acá. Si sos una empresa C, tenés que ir allá. Como, ¿no? Todo customizado en función del ciclo de vida de la empresa. Entonces, primer mensaje, estamos convencidos de que esto hay que abordarlo de forma conjunta, y esto para nosotros parece medio obvio, pero no es nada obvio para los policy makers de la región. Segundo, hay experiencias internacionales que han avanzado en esa dirección y, por supuesto, nos preguntan a nosotros, ¿tienen un RCT para saber si esta funcionó bien? No, la verdad es que no. O sea, entrevistamos a las agencias parecen contentas, nos muestran resultados que implican avances en términos de los impactos de esto, pero por supuesto son experiencias ongoing, que aparte no son muy viejas, pero es interesante porque esta gente está dispuesta, aparte si yo fuera un policymaker acá interesado en eso, toda esta gente de estas agencias está muy interesada en contarlo cómo hicieron las cosas, porque lo relevante también es el proceso, ¿no? Digamos, no solo decir, se me ocurrió juntarme, bueno, ¿y cómo hicimos? ¿No? ¿Cuál fue el proceso? Eso es central y hay mucho que aprender ahí de estas experiencias. Tercero, sabemos que estos procesos son súper complejos porque no solo requieren, como mencioné, muy altas capacidades políticas y organizativas, sino que también implica fusionar gente, como dijo Belén, que viene de distintos pagos, ¿no? Las agencias tienen diferente tamaño. Por ejemplo, ProChile, Chile es una hormiga al lado de Corfo en términos de financiamiento. Lo mismo la Agencia de Comercio e Inversiones aquí vis la Agencia de Promoción de la Innovación. Ahora, bueno, nadie tiene plata, pero cuando tenían era una hormiguita en términos de presupuesto. Los objetivos, por supuesto, son diferentes para los cuales fueron creados. La cultura organizacional es diferente. El tipo de personal, como decía Belén, ¿no? Los expertos de una agencia de innovación es gente interesada en ciencia y tecnología. Los expertos de atraer inversiones es más gente que está más cercana a trabajar en una empresa privada y que sabe hacer un pitch para que alguien venga y se instale en la Argentina o en algún lado. Con lo cual, por supuesto, esto implica un montón de desafíos. Cuarto, nos parece que es más lógico, si uno tuviera voluntad de hacer esto, empezar por el bottom-up y no por el top-down, y generar estos mecanismos de coordinación específicos que pueden generar como efecto de demostración, mira, hicimos este programa juntos y nos fue bien, ¿no? La verdad, y nos conocimos, nos hicimos amigos, nos dimos cuenta que podemos dialogar, que al final del día tenemos un objetivo último final y confianza, ¿no? Entre las agencias. Pero, por supuesto, choca con problemas más generales de gobernanza y capacidades en los países de la región, y en particular que no sean estas experiencias o flor de un día, ¿no? Donde luego no hay continuidad, y tampoco cáscaras vacías, en donde juntamos a agencias bajo un mismo paraguas, pero luego no hay ninguna institucionalidad macroefectiva para que la coordinación proceda. Bueno, no sé si quedó alguien, Juan Carlos, Belki. Bueno, gracias. No sé. Bueno, acá Fernando. Tenés que agarrar. ¿Cómo es lo del micrófono para las preguntas? Audiovisual. ¿Para qué no van a escuchar en la grabación? ¿Tenemos audiovisual? Para las preguntas. ¿Con este está bien? Uno solo, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy buena la presentación. Yo quería preguntar, quizás yendo un poquito para atrás, el ABC, en primer lugar,
¿por qué el formato agencia? Digamos, ¿por qué el formato agencia y no directamente el trabajo de los ministerios? Eso, digamos, no sé, está planteado, o ustedes lo examinaron, es quizás para aislar del ciclo político, porque a priori uno pensaría, bueno, coordinar 2 agencias es más difícil, o 2 ministerios es más difícil que coordinar 2 agencias y 2 ministerios. Entonces, en ese sentido, hay como una dificultad adicional en el formato agencia. Eso por un lado. Y por el otro, y relacionado con eso, ¿cuál es el vínculo que ustedes vieron entre las agencias y los ministerios o el Ejecutivo en general desde el punto de vista de la gobernanza? Es decir, no sé, el ministro define el presidente de la agencia, y desde el punto de vista de los recursos. Las agencias tienen sus propios recursos, manejan políticas de los ministerios o canalizan políticas de los ministerios. De los casos sí, que les hayan resultado interesantes. Eso. Es un tema que discutimos un montón. Acá Belén fue muy insistente con esa discusión, ¿no? Y no tenemos respuesta a la discusión general y no es parte de nuestro trabajo dar una respuesta general a eso. No. En la práctica, hoy la provisión de este tipo de políticas está dado por agencias, en su mayoría. No es para lo que nosotros tenemos para aportar acá, da lo mismo si es una agencia. Bueno, muchas veces la parte de exportación, como en el caso de Go Global que dijo él, una agencia facilita mucho, da mucha flexibilidad para el gasto, porque son gastos en el exterior, entonces se prefiere mucho eso por ese motivo. Pero perfectamente podría no ser una agencia, es una cuestión ya de organización dentro del Estado, otra discusión que no podríamos discutir un montón porque lo hemos discutido, pero no quiero entrar acá porque sería, en otras cosas lo estudiamos mucho, esto sería hablar superficialmente de algo que no hace al punto que queremos hacerlo. La coordinación se podría dar de la misma forma, tanto si son agencias como si son la estructura central, digamos, de un gobierno. Sí, quizás, claro, con respecto a la relación entre los ministerios y las agencias lo pasé un poco por arriba. Esto en general tiene que ver con la elaboración de los lineamientos generales de política. Esto en general se manifiesta cuando se elaboran estos planes estratégicos que, depende... ¿Qué? ¿Que me tengo que levantar? De nuevo. Está bien. En general es a través de lineamientos estratégicos que sobre todo se trabaja en la elaboración de estos planes, y uno de los instrumentos fundamentales de lo que es la organización de la gestión pública, que son los presupuestos. Esas son como 2 instancias centrales que en la mayor parte de los casos se ve. El tema es que varía mucho con respecto a... el ministerio, en los casos particulares, qué ministerio, qué agencia, la autonomía que cada agencia tenga con respecto al ministerio. Es como que eso depende mucho de la idiosincrasia del país y la tradición, con lo cual creo que no sé si hay... No, yo nada más quiero resaltar que eso desde la investigación es muy difícil de saber qué tan alineada está una agencia con lineamiento del ministerio. Todos te van a decir cuando los entrevistás y te lo dicen, ¿no? Nosotros los lineamientos los da el ministerio y nosotros nos ajustamos. En la realidad, ¿qué pasa? Requiere como una investigación específica en eso, meterse mucho, que algo que no hicimos, para poder responder razonablemente. Esa es una pregunta re interesante, pero digo, en la práctica lo que uno obtiene es, estamos recontraalineados, los papeles siempre el ministerio define políticas, las agencias implementan. En la práctica no sabemos, sí, no está claro. No llega el micrófono. ¿No querés venir, Oscar? ¿Te animás? Dale, así te... Sí, no, bueno, ya que estoy acá. ¿Qué tal? Che, no, muy bueno el laburo. Me gustó mucho más la organización porque ayuda mucho al debate, eso de patrullero general, lo particular y recomendaciones. Tengo 2 grupos de comentarios.
uno más incómodo. Primero es obvio, lo incómodo usual es por qué ven experiencias exitosas y no las que no. Eso hay que decirlo, y es obvio por qué no se puede hacer. Pero quiero usar ese comentario malicioso para otro tema, que es que cuando uno mira las experiencias de nuestros países, ahí me cuesta creer que eso sea un problema de innovación y exportaciones, digamos. En general, nuestros países no se coordinan en nada, por lo menos, bueno, los que pasamos por alguna función pública sabemos que acá es imposible coordinar nada, y en el caso nuestro, la idea de crear la jefatura de gabinete para algunos en la instancia de coordinación, y lo que hizo fue crear instancias adicionales de complejidad y no de unificar. Entonces me parece que hay un tema institucional que supera mucho el problema de innovación y exportaciones. Lo otro que tiene algo que ver con esto, Belén, cuando vos presentaste los casos, presentaste el País Vasco. Yo estaba esperando alguna relación entre el País Vasco y España, entre el País Vasco y Europa. Hay un tema de coordinación regional también, que yo no sé cómo se maneja. En Irlanda pasa algo parecido. Más allá de lo que pase en el País Vasco, vinculándolo con la experiencia de América Latina, Uruguay y Chile son países unitarios. En el caso nuestro, el federalismo es muchísimo más complicado. Si vos te metés en Argentina, la falta de coordinación no solo tiene que ver con el gobierno nacional, sino con la multiplicidad de agencias, porque además hay provincias que sí se encargan de esto y duplican, y ahí, no sé, alguna vez Francisco Gatto trabajó en esto, y por ahí sería bueno echarle un vistazo a ese tipo de cuestiones. Gracias. Sí, no, caso frustrado que sería interesante mirar es, si uno quisiera más, el de Transforma Uruguay, para ir uno cerca, ¿no? Digamos, pero también hay mesas, por ejemplo, en Colombia, ¿no? También no sé, frustrado, pero Juan Carlos estudió mucho las mesas, ¿no? Y que este gobierno de Petro las dinamitó, ¿no? O sea que acá, pero la pregunta de Oscar me parece, yo no tengo ninguna respuesta porque no soy politólogo, no sé si los politólogos la tienen, si hay alguno en la sala, pero bueno, no, nos puede decir, pero compramos esto y perdón, sí. Con Juan Carlos hicimos un trabajo antes también sobre capacidades. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué en nuestra región las cosas son así? ¿No? O sea, es como algo, ¿por qué esto está pasando? ¿No? Digamos, no es que te discuto, pero es una pregunta interesante. Y lo regional sí, seguro. En Argentina tampoco hay mucha coordinación vertical, provincia a país, ¿no? ¿Quién, no sé, había otras preguntas? Pablo, Valeria, Mariano, Gustavo, no sé, bueno, arrancamos por Valeria, que es para un ataque de Machiruli. No vení. ¿Cómo acercar el inalámbrico? ¿Hasta acá? Adelante, yo. Bueno, gracias. Buenísima la presentación, la idea de la articulación. Yo tengo dos preguntas. Una más conceptual general que tiene que ver con, entiendo que la idea de coordinar innovación con internacionalización es, digamos, el puntapié inicial que le estaban pidiendo ustedes del BID como problema para el desarrollo. Pero a mí se me ocurre que, digamos, una pregunta relacionada, sobre todo desde los problemas de sustentabilidad, de la agenda del nuevo milenio, tiene que ver con la globalización pensada no como oportunidad, sino muchas veces como problema, ¿no? Y en ese caso, una de las cosas que uno ve en esa literatura tiene que ver con las fallas de direccionalidad, ¿no? O sea, cuando vos pensás en cómo hacer para alinear la innovación, ¿no? El desarrollo tecnológico hacia las necesidades sociales, muchas veces la globalización te la saca, digamos, te la lleva hacia lugares que no tienen que ver con las necesidades más urgentes en estos países, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en coordinar, a veces puede ser sumamente relevante pensar en coordinar no solamente con agencias que promueven exportaciones o inversiones extranjeras, sino con agencias que promueven actividades relacionadas con la salud, con políticas sociales, digamos, otro tipo de articulación con la innovación para justamente alinear mejor el desarrollo tecnoproductivo del país con las necesidades socioambientales de ese mismo país, ¿no? Como la articulación, me parece que, entiendo que la pregunta original tiene que ver con la internacionalización, pero
articular solamente pensando en la internacionalización puede tener un efecto contraproducente en términos de poder atender desde el sistema tecnoproductivo necesidades sociales, ambientales del país. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, más puntual, tiene que ver si miraron como, digamos, como estos arreglos institucionales, que los PPP, los Public-Private Partnership, que justamente están orientados a algún problema en particular, que es un poco creo lo que estaban planteando, ¿no? Justamente políticas que tienen que ver con la generación de redes de agencias públicas con actores privados que golpean justamente varias de estas agencias. Me deja la más difícil. Déjame ensayar, la verdad que está bueno lo que decís, Valeria. Déjame ensayar una respuesta, pero te respondo sin que... lo primero es, si yo te tengo que decir desde mi intuición, es el impacto social de primer orden es tener una economía competitiva, comparado con lo otro que planteás. Esa sería mi intuición, pero no tengo forma, ni lo estudié, ni tengo forma de argumentarlo, porque no sé, no, eso primero, sí sé todo lo que se pierde en estándares sociales por no tener una economía competitiva. Esa parte la entiendo, es mucha, y eso es lo que se resuelve con coordinación. Si aparte hay otra avenida, donde innovaciones que no ocurren en el mundo porque no se adaptan a tu realidad, que creo que es lo que estás planteando vos, y vos tenés que promoverlo, que puede ser, yo no conozco eso porque tampoco tengo tan presente cuánta es la oportunidad que tenés ahí. No quiero decirte que no, tampoco sé cuánta. No lo veo incompatible con que esta agencia que trabaje fusionadamente o trabaje coordinadamente, a la vez tenga líneas de trabajo que ataquen esta necesidad y que se irá viendo en la medida que tenga esta línea de trabajo qué resultados va teniendo. Así que esa sería la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál era? Eso no mira, y perdón mi ignorancia, en general los asocio más a proyectos de infraestructura y no sabría responderte esto, después hablemoslo, no sé si... No, estamos de la misma, sí. Sí, en general... Pero si la cuestión es que ahí tú no lo mencioné, pero cuando hablamos de mesas y etcétera, estamos hablando de público-privado siempre, ¿no? Digamos, ya. Y de hecho las agencias tienen participación privada. Ahora, también es cierto que la participación privada muchas veces es puramente nominal, es más a efectos de ocupar una silla que de realmente, ¿no?, llevar las cosas a ese ámbito. No, seguro. Pero no sabía, yo no sé, los PPP, yo también los asocio en mi imaginario, ¿no? Proyectos de infraestructura más grandes, pero puede ser ignorancia. ¿No está asociado a, por ejemplo, a enfermedades? Hace un montón pasa acá. Agencias de provisión pública de medicamentos, con agencias de innovación, con firmas biotecnológicas. No, El arreglo más pena. Gracias por el comentario. No, bueno, vale, me comió algunas preguntas de toda esta última parte. En realidad, retomando eso, yo tenía como esa inquietud respecto a la coordinación público-privada, pero a un nivel inferior y a nivel de instrumentos, quedándome con la recomendación de él decir, bueno, cuando uno ve todo el arreglo institucional que presentaba Abel, ese es un caos. ¿Cómo lo implementás acá? O sea, un soviet, no sé. No se puede, pero bueno, entonces empecemos de abajo para arriba, y si ustedes encontraron alguna experiencia a nivel de instrumentos, y sobre todo que se haya apoyado en cuestiones de vinculación público-privado. Yo, por algo que hicimos hace poco para algo mundial, conocí una experiencia en Corfo puntual sobre vinculación universidad-empresa, sobre innovación con vínculo en exportaciones, digamos, como que el objetivo de esos, que después se descontinuó. Pero si conocen alguna experiencia por decir, bueno, esto se hizo, no necesariamente acá, o en otro lado, funcionó, o hay cosas para arreglar, más a nivel de instrumento. Gracias. Ok. Bueno, digo, un ejemplo puntual de eso es pues, lo que mencionamos de la vinculación específica que hubo entre la Agencia Argentina de I+D+I
con la Agencia de Exportaciones, que era en el caso de la pandemia, la Agencia de Innovaciones había apoyado a una empresa en el desarrollo de equipamiento médico y después entablaron justamente el trabajo conjunto con la Agencia de Exportaciones para armar la misión comercial y así vender ese equipamiento. Y después, un poco más general, la mayor parte de los casos, digo en particular, no sé, en Finlandia, pero también en Irlanda y en general, como que decían, bueno, en algún punto nosotros sí tenemos nuestros programas y en algún punto nuestra agenda es 50% proactiva, pero el 50% restante termina siendo reactiva. O sea, las puertas están abiertas para que el sector privado venga y proponga cosas. Y también digo, muchos de los programas, digo, principalmente, no sé, por ejemplo, en el caso israelí, muchas de esas ideas también originalmente, digo, provienen de los organismos de ciencia y tecnología. Con lo cual, digo, ahora justo me está costando acordarme como casos puntuales, pero sí hay... no, está bien, ya está bien, eso. Yo quiero aprovechar esto porque también un poco respondiendo a lo que decía Oscar, ¿no? Como todos sabemos que hace falta coordinación, pero en la práctica es imposible. Y a mí me da la impresión como que no estamos, la coordinación nos suena lindo, los papeles, pero no estamos verdaderamente convencidos de cómo opera la coordinación, cómo se la puede manejar y la importancia de preservar los ámbitos de innovación, incluso entre gente interesada en el desarrollo productivo. No puedo dejar de resaltar esto. Entonces, quizás a la vez que en la recomendación que hacemos, que planteó Andrés, de enfatizar quizás un approach bottom-up de instancias específicas de coordinación, solo van a ocurrir en la medida que vaya habiendo cada vez más un convencimiento de que eso tiene que ocurrir, porque no ocurre solo. Entonces ocurre un poco impulsado desde un convencimiento de que eso tiene que pasar y que está bueno que eso pase. Y en general, yo tuve la oportunidad también, mencionaste Colombia, mencionaste Uruguay, en Argentina yo tuve la oportunidad, acá está Mati Goodman, que coordinó el Sistema Nacional de Calidad, está Andrea González, que coordinaba mesas sectoriales de calidad e internacionalización, todos ámbitos de coordinación que tenían un componente de innovación. Y todo eso fue desarmado, fue por un cambio de gestión que creía en el desarrollo productivo. Y sin embargo, creo que en el fondo refleja una falta de convencimiento de que esos ámbitos hay que preservarlos. Cambia, y eso pasa en todos los países, pasa en Uruguay, pasa en Colombia, pasa en Argentina, y pasa cambios de gestión de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Creo que hay una falta de convencimiento que lo más importante del ámbito son los vínculos. Hoy, la semana pasada, Piero Gessi, las famosas mesas de Perú que han tenido éxito, continuidad, están siendo desarmadas. Entonces, tiene todo quizás el punto que quiero hacer es, la coordinación es difícil, pero se llega a construir instancias de coordinación y creo que no se preservan en parte por la falta de convencimiento que eso cuando está construido no hay que tocarlo. Y se puede cambiar, se puede arreglar muchas cosas, pero hay vínculos de confianza, hay gestión, hay un know-how del manejo de instancias de coordinación que si no estamos convencidos que eso hay que armarlos y cuando está armado no hay que desarmarlos, va a seguir pasando esto y va a seguir siendo difícil la coordinación. Entonces, hay un vínculo entre, digamos, el approach macro y approach micro, que todo está basado en el convencimiento de lo fundamental de la coordinación y de construir y preservar ámbitos de coordinación. No, el problema de tener muchos autores, pero yo creo que una manera de tirar el hilo puede ser lo sectorial, arrancando por la coordinación incluso público-privado. Porque uno dice, bueno, coordine la Agencia de Innovación y Exportación. No, pero vamos a promover el sector biotecnología. Ok, y es evidente, ¿no?, que ahí las dos agencias tienen un play y eso puede ayudar a alinear, pero eso implica ahí sí una visión, no sé si es Matsukato, porque es más viejo que Matsukato, yo no la quiero, no me cago, muy simpática esa señora, pero bueno, es muy viejo Picking Winners, ¿no? Digamos, entonces uno puede, eso ya no es una falla de mercado. ¿Por qué me gusta la biotecnología? Porque sí, no sé, digo, porque creo que hay oportunidades, pero no es un argumento, aunque la podés refrasear como falla de mercado, elegiste ese sector y no textiles por alguna razón, y ahí a partir de eso puede ayudar a generar ámbitos más específicos, públicos, privados y una red de instituciones
que después se puede ir extendiendo. Y con relación al tema de las agencias, yo creo que efectivamente me convenzo cada vez más de que el principal rol es ayudar a gastar la plata de una manera rápida y sin las complicaciones del sector público. Esa, la verdad, es el argumento más fuerte que hay. Ahora, y yo, en ese punto, yo creo que las preservaría, porque ha habido casos de países donde cercanos, donde algunas agencias de larga tradición han estado bajo la mira, ¿no? Digamos, y han desaparecido. Y la verdad que no se trata de, cuando estamos pensando eso, en hacer tabla rasa, porque al final estás hace 30 años con las agencias de innovación, estás hace 30 años con las agencias de producción y exportaciones. Yo no las quemaría, las hay que cambiarlas, hay que mejorarlas, hay que coordinarlas, pero yo creo que también el fuego purificador de la síndrome de reestructuración fundacional, que creo que decía José Luis Machinea, ¿no? Hay que en un momento parar y decir, bueno, esto funciona, tiene problemas porque la coordinación con el sector público, etcétera, pero ya hay una capacidad de institucionalidad que yo creo que dado que invertiste 30 años en eso, yo las preservaría. Gustavo y Pablo, mira, tenían comentarios, no sé si alguien más. Y Jerny, bueno, no tomo. Sí, y no más porque ya estamos, ¿no? Bueno, muy bueno el trabajo y la presentación. Un comentario, digo que no es una pregunta, sino es una duda que tengo y que difícilmente tenga respuesta, digo, pero la quería compartir, ¿no? Digo, todos los que hemos mirado estas cosas o hemos estado en función pública sabemos que los incentivos, los mecanismos de coordinación, los subsidios, etcétera, todo eso funciona en el margen, por definición, ¿no? Y digo, veíamos todos estos casos de países, Irlanda, Israel, o mismo el caso de Chile, Uruguay, etcétera. Digo, todos países con 2, 3, 4% de inflación hace 30 años o 40 años, ¿no? Y digo, claramente la experiencia argentina es distinta. Entonces, la duda que tengo es, ¿cómo podemos pensar este tipo de cosas no suponiendo que la macro se va a arreglar en el corto plazo, ¿no? Quiero decir, uno normalmente, el argumento para ver estas cosas es decir, supongamos que la macro se arregla, bueno, entonces, ¿qué cosa podemos hacer en I+D, en exportaciones, en innovación, en PYME, etcétera? Ahora, siendo un poco menos optimista y suponiendo que la macro no se va a arreglar de manera tan rápida como seguramente todos pensaríamos. Digo, para hacer un argumento más realista al que uno podría pensar estas cosas. Digo, ¿cómo podríamos medir los avances en estas cosas? Que obviamente van a ser mucho menores al de otras experiencias, suponiendo que tengamos una macro menos ordenada que la de estos países de referencia. Sí, vamos todos, iba a decir lo mismo. Bueno, muchas gracias. El estudio fue muy interesante. Me encantaría aprender un poco más sobre lo que están haciendo las agencias específicamente para solucionar problemas específicos que mencionaste al principio. Y una cosa que pensé durante la charla, especialmente durante la descripción de las agencias, no sé si estás describiendo coordinación o soluciones a coordinación. Para mí, coordinación significa que ya sabemos cuáles son los problemas y qué recursos necesitamos, qué información necesitamos y tenemos que simplemente mejorar los mecanismos para juntarlos entre los distintos actores. Yo creo que más y más es un proceso de descubrimiento. Es decir, que necesita juntar distintas personas porque tienen distintos recursos, conocimiento y también poder. Y tienen que deliberar para descubrir cuál es el problema común y las soluciones posibles y empezar a experimentar. Porque más y más, yo creo que es un poco más complejo y más interesante que coordinación. Entonces, simplemente una pregunta, si pensaron ustedes o en tu análisis o investigación sobre estas agencias,
¿Descubriste entonces este tipo de mecanismo o es simplemente más coordinación, me entendés? Bueno, me siento de delante, sí, permiso. ¿Me dejas pasar? No, son como una pregunta de dos partes, hasta ser breve. Uno que me da la impresión a veces que es como que no me quedó claro el diagnóstico de dónde falta coordinación y por qué. Te digo, Argentina y Chile tienen problemas muy distintos, ¿no? Chile es una economía más abierta, es más competitiva. Probablemente las necesidades de coordinación son diferentes de las de Argentina. O sea, coordinar por coordinar, sí. O sea, en el óptimo estaría buenísimo la información fluya, no sé qué, pero claramente en Chile hay muchas cosas que funcionan y no necesitas coordinar porque las cosas funcionan. Entonces, ¿y por qué Corfo y ProChile no se hablan tanto? Y porque quizás las empresas lo resuelven de otra manera sin tener que ir a Corfo, sin tener que ir a ProChile y la necesidad de coordinar es menor. Eso es el primero. Entonces es como, está relacionado con lo macro, ¿no? Quizás hay un nivel mínimo de cosas que funcionan y, bueno, no hace falta coordinar tanto entre agencias. En economía están más distorsionadas, necesitas coordinar porque a veces querés coordinar cosas para resolver problemas que son de otro lado, ¿no? Es como, ¿por qué una empresa tiene que tocar 25 ventanillas? Y la verdad que no por ahí tendría que tocar 2 nada más. Y toca 25 porque hay un nivel de distorsiones que tenés que ir a tocar muchas ventanillas. Entonces necesitas coordinar porque creaste muchas ventanillas. Si no hubieses creado tantas con menos distorsiones, por ahí no necesitas coordinar tanto. Entonces ese es el primero, que es quizás difícil de contestar. Y el segundo es que yo no sé si estoy de acuerdo que las cosas que no se puede coordinar nada. Hay un poco lo que decía Juanca, hay instancias de coordinación que son más micro quizás. En Chile las hay, tipo Corfo ha coordinado con ProChile cosas de empresas que están en regiones para exportar y ProChile levanta el teléfono, llama a Corfo. Quizás tratar de ser muy ambicioso y tratar de tener grandes esquemas de coordinación súper institucionalizados es demasiado ambicioso y vos lo que te tenés que tratar quizás es de tener buenos project managers que saben que pueden levantar un teléfono, pero con una orientación muy de problem solving. Necesito resolver un problema, no necesito resolver el esquema grande de coordinación que esté ahí por las dudas de que necesitemos coordinarlo. Bueno, cuando hay un problema, el de Corfo sabe que le tiene que atender el teléfono al de ProChile y ven cómo lo resuelven, y si no lo puede resolver Corfo, tendrá que levantar otro teléfono, pero es como no necesitas una agencia que coordine y que esté el canal institucional, la resolución donde dice que Corfo, ¿entendés lo que digo? Porque muchas veces creo que es eso, es como si vos tenés un buen enfoque de problem solving y como ahí sí por ahí necesitas cierta institucionalización de buenos managers que sepan trabajar bien, ¿no? Y que estén como que no cambien todos los años, que sepan los teléfonos de las dos agencias y que la gente se conozca. Por ahí no necesitas una gran agencia que esté todo metido adentro, ¿no? Es como, porque un poco decía ayer, esas cosas van a cambiar, o sea, va a venir un nuevo gobierno y va a querer que el poder en vez de estar acá, está acá, y los vas a estar cambiando, pero por ahí necesitas como una metodología de trabajo, más que la institución formalizada de si está acá, está allá, y entonces, bueno, no sé, mañana la agencia está en Cancillería o está en el Ministerio de Producción, pero el presidente de la agencia sabe que tiene que levantar el teléfono cuando lo llama el de la Secretaría PYME, ¿entendés? Un poco como esa visión. ¿Quiere David más? ¿Querés que contestemos contestamos los tres a lo que querramos? La primera pregunta era, Gustavo. Tu comentario es muy común de, bueno, la macro está mal y cuando está mal, ¿de qué sirve todo esto? Y no estoy de acuerdo con eso, para nada. O sea, con una macro, las empresas con una macro mal exportan, tenemos 10.000 empresas que exportan todos los años, debemos tener 10.000 empresas más que podrían exportar y no están exportando, que quizás con otra forma, aún sin la macro, ¿no? En el umbral de exportar no hay un montón de empresas. Además, de esas 10.000 hay 5.000 que entraron este año, no están el año que viene, otras 5.000 que no. Entonces son muchas las empresas que están en el entorno de la actividad exportadora. Y también de la actividad innovadora. Eso no tengo números, pero también son un montón. Entonces las empresas hacen, exportan, innovan. No es que cuando la macro está así, las empresas no hacen nada y lo único que hacen es, no sé, también tienen actividad. Y entonces dos cosas, ¿no? Una es, no se contradicen una con la otra. O sea, no por atacar la macro
es otra gente la que se encarga de una agencia de innovación, de una agencia de promoción de exportaciones. Que esa gente sea la gente adecuada, que labure bien. Acabamos de cambiar el director de la agencia de promoción de exportaciones por alguien que no tiene, no parece tener ninguno de los requisitos que uno esperaría para el perfil de quien tiene que manejar una agencia de ese tipo. ¿Por qué? Tiene que tener ahí a alguien que sepa que pueda hacer, aún en este contexto. Y en este contexto creo que también hay un impacto. Y la segunda es, aún si el impacto fuera menor, que posiblemente sea menor de la acción pública en un contexto tan difícil, todo esto es una construcción, no se hace en un día. Entonces, trabajar en que estas políticas sean las adecuadas, que los ámbitos de coordinación estén construidos, como sean los que fueran, tiene sentido hacerlo, aún mientras la macro se va arreglando o intenta arreglarse. Entonces, yo no lo veo como contrario. Además, no cuesta plata. La coordinación no cuesta plata, es re barata. Es cabeza, esfuerzo, gestión. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No le veo el sentido a decir porque la macro no está, no hagamos, porque la macro no está bien, no hagamos esto. Después estaba aquí Jerry. Yo te contestaría esto. Aunque se sienten a hacer el brainstorming que vos planteás, también es un ejercicio de coordinación, de alguna forma, en los términos que vos estás definiendo coordinación. Entonces, también si vos lo pensás así, que eso es lo que hace falta, eso yo lo llamo coordinación. Coordinación es cómo haces para juntar a esta gente para que piense en lo concreto, cómo experimentar, cómo resolver problemas. Eso también es un problema de coordinación que hay que resolver de alguna forma. Pero bueno, dirás. Con respecto a lo que decís vos, Bernie, sí está... puede ser que sea eso, y de hecho lo vemos, y vemos mucha coordinación de este tipo, y hay agencias, Oscar planteaba las agencias provinciales, y vemos muchas agencias provinciales que se dedican a eso, a tener los teléfonos, y hay más permanencia y continuidad en las agencias provinciales que en las agencias nacionales, quizás, y eso es fundamental. Entonces, quizás la respuesta ahí es, en el fondo todo eso, o sea, no es contradictorio con lo que estamos diciendo también, trabajemos más, empecemos trabajando el bottom-up, que son todas estas instancias, las que sean, ¿no? Pero también en el fondo todo esto está permeado y pasa cuando hay un convencimiento de que son cosas que tienen que pasar. Y si no está ese convencimiento, no pasan. Entonces, parte es un poco nuestra tarea entender como la complementariedad y atacarla. En un comentario en concreto, ¿hay necesidad de coordinación? Que planteas tu primer punto, ¿no? ¿Dónde hace falta coordinación? Entonces, las grandes cosas que vemos, vuelvo a la teoría, que no era teórico, pero son casos concretos, es mucho plata puesta en subsidio a la innovación, que quizás no es tan efectivo porque no está atado a la salida internacional de esa innovación. Muchos proyectos, entonces esa coordinación para mí es central. Si no tenés eso, no tenés buenos resultados. Segundo, la innovación para exportar. Vos tenés necesidades de financiamiento para proyectos de innovación para exportar, pero nadie que los atiende. Entonces, mucha plata puesta en crédito blando para un montón de cosas, pero para esto que es súper importante, nadie lo hace. Entonces, eso es una coordinación. Después, quizás esa acción puede estar coordinada en una misma agencia. Quizás si la Agencia de Promoción de Exportaciones tuviera un programa que es el que da financiamiento, está coordinado en una misma agencia. No, pero no tiene por qué ser así. Puede ser, pero son dos actividades que son centrales, ¿no? La típica apoyo a la promoción, lo que se llama la promoción comercial, con el financiamiento. Y hay una pregunta que quedó de Oscar, ¿por qué elegimos que esto no dijimos? ¿Por qué elegimos estos casos? Y que hay, es totalmente sesgado la selección, digamos. Son casos que sabíamos que se trabajó conjuntamente. Entonces, los casos, quizás esta es una salvedad que hay que hacer. Estos casos internacionales que presentamos no necesariamente son representativos de lo que hacen todos en el mundo, no hicimos, son casos que sabíamos donde se avanzó más en esta coordinación y donde hubo fusiones, para tomar como referencia de hasta dónde han llegado algunos países. Incluso esto, a nosotros nos sorprendió esto, la fusión, incluso la fusión de esas funciones en una sola agencia, que acá parecería algo fuera de toda lógica, se piensa como apoyo al desarrollo empresarial, que va conjuntamente, la innovación y la inserción e internacionalización son cosas que naturalmente se piensan juntas, y por eso una agencia que da apoyo al desarrollo empresarial ataca estas cosas conjuntamente, y así creo que eso va a ir prevaleciendo cada vez más. Muy breve, antes de que ahí están las empanadas.
Sí, yo creo que el tema de coordinación es un poco definicional y creo que está, bueno, me gustó lo que dijo Jerry para que creo que uno puede, las dos cosas pueden ser coordinación aunque a distinto nivel, no una más de brainstorming, por así decirlo, y otra más operativa, ¿no? Una vez que ya sabes que querés. Bueno, está bien, pero es algo para ponerle un nombre. Ahora, con relación a lo que dice Barney, yo no estoy tan de acuerdo, porque los casos que pusimos no son de economías distorsionadas y han habido a la concentración. Así que no me parece que la coordinación sea más necesaria en economías con muchas distorsiones, porque no creo que Finlandia sea una economía con muchas distorsiones, entonces me parece que puede haber otras razones para la coordinación. No, digo, está bien, pero... No, ahora sí. No, por eso, pero ahora digo que la coordinación asume carácter específico, eso desde ya. Pero yo creo que se confunde un poco, que en la manera en que los pusimos quizás, o no sé, pero nuestro problema no es solamente o puramente institucional, de la agencia, el ministerio, la concentración, o son estas cosas que vos decís más soft. Es pensar las dos cosas en conjunto, que el problema que tiene una empresa innovadora también incluye un problema de internacionalización, el problema que tiene una empresa que se quiere exportar también incluye un problema de innovación, o que el desarrollo de proveedores para una multinacional involucra probablemente algún tema de innovación en esos proveedores. Es eso. Después, es pensar que esos dos ámbitos de política están vinculados y que después la solución pueden ser muchas dependiendo de la cuestión institucional previa, de los problemas del país, pero creo que pareció como que nuestro problema es fusionemos cosas o pongamos bajo el mismo ministerio, nuestro problema es pensemos estos problemas en su conjunto, porque las empresas no son cajitas, que una solo tiene el problema de exportar y otra solo tiene el problema de innovar, sino que a lo largo de su ciclo de vida probablemente enfrenten necesidades de apoyo en ambas instancias. Creo que tal vez esto también estaría bueno que lo pongamos en claro. Claro. Bueno, gracias.